Bienvenidos al módulo donde aprenderemos a identificar imbalances y order block, dos de las herramientas más avanzadas y poderosas utilizadas por traders profesionales. Este conocimiento no solo te permitirá entender cómo operan las instituciones financieras, sino que también te hará ventaja de identificar zonas claves en los gráficos donde el precio tiene altas probabilidades de reaccionar. Pero, ¿por qué son tan importantes los imbalances y los order block? Nos ayudan a identificar las huellas de los grandes participantes del mercado, conocidos como Smart Money. También aumenta la precisión de nuestras entradas al mercado. Te permite diseñar estrategias con menor riesgo y mayor probabilidad de éxito. En este módulo vamos a explicar qué son los imbalances y los order blocks. También vamos a aprender a identificarlos en los gráficos. Y vamos a diseñar estrategias prácticas utilizando estas herramientas. Este conocimiento te acercará un paso más a operar como un trader profesional. Vamos a comenzar. Primero de todo, ¿qué es un imbalance? Un imbalance o desequilibrio ocurre cuando hay una desproposición entre compradores y vendedores en el mercado. Esto crea zonas donde el precio se mueve de manera rápida y sin detenerse, dejando lo que llamamos un vacío o espacio en el gráfico. ¿Y cómo vamos a identificar estos imbalances? Primero de todo vamos a tener que buscar un movimiento rápido en el precio conocido como velas desequilibradas. Estas suelen ser velas largas que no se presentan retrocesos significativos, como por ejemplo esta de aquí. Vemos que tiene un desequilibrio grande y no tiene nada alrededor, o sea, significa que es un imbalance, hay un vacío. El desequilibrio se mide desde la mecha más alta de una vela y la mecha más baja de una vela alcista o viceversa. Pero, ¿por qué los imbalances son importantes? Los imbalances actúan como puntos clave donde el precio tiene una alta probabilidad de regresar. Esto se debe a que el mercado busca el desequilibrio llenando esos vacíos antes de continuar con su tendencia. Ahora vamos a hablar de qué es un order block. Es una zona en el gráfico donde las instituciones financieras como bancos o fondos de inversión han acumulado grandes órdenes de compra o de venta. Estas áreas representan puntos de alta actividad y suelen actuar como soporte o resistencia. Pero ¿cómo se forman? Cuando las instituciones quieren comprar o vender grandes cantidades de un activo, no lo hacen en un solo movimiento, ya que esto movería drásticamente el precio. En cambio, dividen sus órdenes en bloques y ejecutan estas transacciones en zonas específicas. Esto es lo que crea un order block. Tenemos diferentes tipos de order block. Por ejemplo, tenemos el order block en compra, que es la última vela bajista antes de un movimiento significativo, alcista, indica una acumulación de compras. Y también tenemos el order block en venta. La última vela alcista antes de un movimiento significativo bajista indica acumulación en ventas. Por ejemplo, el que tenemos este de aquí. Tenemos una acumulación y de repente tenemos un movimiento fuerte bajista, donde nos crea el order block y justamente nos crea este de aquí un imbalance. Aquí volvemos a tener otro, empezamos a tener velas pequeñitas sin volumen y de repente entra un volumen. Esto sería otro order block, esta parte de aquí arriba. Pero ¿por qué son tan importantes los order block? Al igual que los imbalances, los order block son zonas donde el precio tiende a reaccionar. Esto los convierte en herramientas clave para identificar posibles entradas o salidas. Ahora vamos a pasar a cómo identificar los imbalances y los order blocks. Primero tenemos que buscar una zona donde el precio se ha movido rápidamente dejando velas largas y sin retrocesos. Seguidamente vamos a medir el desequilibrio entre las mechas y las velas y marcar esa área en el gráfico. Y después vamos a esperar a que el precio regrese al imbalance para buscar posibles oportunidades de entrada. Y ahora vamos a hablar de cómo vamos a identificar un order block. Primero vamos a encontrar la última vela bajista antes de un fuerte movimiento alcista, para un order block en compra, o la última vela alcista antes de un fuerte movimiento bajista, para un order block en venta. Vamos a dibujar esa zona desde el cuerpo de esa vela hasta su sombra. Y finalmente vamos a confirmar con retrocesos. Vamos a observar si el precio regresa a esa zona en un futuro. Vamos a mirar un ejemplo práctico ahora mismo en el oro. Vamos a abrir el gráfico en 4 horas y vamos a identificar un fuerte movimiento bajista que deja un imbalance. Y justo antes un movimiento vamos a ver que hay un order block en venta. Estos dos elementos combinados nos dan una señal clara de una posible entrada. Por ejemplo, tenemos este de aquí que hemos comentado antes. Vemos que tenemos un mercado en rango, un mercado lateral, y de repente entra un fuerte volumen. Pues esto de aquí sería nuestro order block. Recordad que siempre cogemos la última vela anterior, en este caso alcista, incluyendo la mecha.
Este sería nuestro order block junto a nuestro imbalance, que el imbalance que nos deja es este que tenemos aquí. Que vemos cómo perfectamente entra. ¿Nosotros qué haríamos en ese caso? En este caso lo que haríamos es, una vez vemos que entra en nuestro imbalance, bajaríamos de temporalidad y empezaríamos a mirar. Bajaríamos en 15 minutos, por ejemplo, hemos pasado de 4 horas a 15 minutos y empezaríamos a mirar nuestro patrón de velas. Por ejemplo, buscaríamos o una vela martillo o una vela envolvente o otro imbalance y otro order block dentro de nuestro imbalance en otras temporalidades para nosotros entrar a favor de esa tendencia. Por ejemplo, vemos este de aquí, que nos crea otro order block, vemos aquí que nos deja este de aquí junto a otro imbalance. Pues una vez al final del imbalance nosotros lo que haríamos es entrar en venta, porque nos crea la vela envolvente, como vemos esta vela de aquí, voy a hacer un poco más grande, nos deja esta vela envolvente y al final de esta vela envolvente que vemos que tenemos un movimiento fuerte hacia la tendencia que nosotros estábamos buscando, que es en corto en este momento, entraríamos aquí y nosotros como siempre haríamos la entrada de un 1.3. Pondríamos la entrada justo por debajo y nuestros stop loss por encima. Buscaríamos la entrada en 1.3 y como vemos entra perfectamente. Vamos a subir de temporalidad. Y tan solo con esta entrada vemos ya que tendríamos un 1.3. Si nosotros hubiésemos puesto un trailing stop, seguramente hubiésemos hecho muchísimo más rango de beneficio. Pero a nosotros lo que nos interesa, como ya he comentado en vídeos anteriores, es un 1.3. Vamos a mirar 3 estrategias. La primera estrategia es la entrada del retroceso hacia un order block. Vamos a identificar primero el order block en una temporalidad de 1 hora o de 4. Vamos a esperar a que el precio retroceda hasta esa zona y vamos a buscar confirmaciones adicionales con patrones de velas, como hemos hecho hasta ahora. Después entraríamos en la operación y colocaríamos nuestro stop loss justo por fuera del order block. Por ejemplo, antes hemos hablado de esta y justamente en paralelo tenemos esta también. Vemos aquí cómo nos hace el movimiento fuerte hacia abajo, nos deja un imbalance y vemos cómo vuelve a entrar en nuestro order block. Lo que nosotros haríamos es marcar nuestro order block y nuestro imbalance juntos, ya que lo vemos que lo tenemos juntos y no es muy grande. Antes aquí era muchísimo espacio, por eso lo hemos dividido en 2 partes. Y lo pasaríamos justo por encima de nuestro anterior order block o por encima de nuestro último pico. Y vemos cómo entra perfectamente. Ahora nosotros lo que haríamos, en este caso no haría incluso falta de bajar de temporalidad porque ya vemos que tenemos la vela de rechazo aquí, pero siempre nosotros bajaríamos de temporalidad. Vamos a bajar a 1 hora y vemos cómo nos crea otro order block conjunto con un imbalance. Vemos cómo nos crea una vela de rechazo en comparación con la otra, esta de aquí, y nosotros donde entraríamos es pues justo cuando acaba o cuando se vuelve a meter. Eso ya es decisión de cada uno. Yo lo haría directamente cuando aquí acaba ya la vela de rechazo, entraría nuestra posición aquí, nuestro stop loss justo por encima de donde acaba nuestro order block y, como siempre, rango beneficio de un 1.3, que sería hasta aquí. Esta sería nuestra entrada, que en una temporada más grande se vería tal que así. Y esta sería nuestra entrada. Lo dicho, también hay gente que utiliza el trailing stop y puede ir bajando el trailing stop hasta que le toque. Yo sinceramente busco siempre el ratio beneficio de un 1.3 y ya está. Otra de las estrategias es operar el llenado de un imbalance. Vamos a encontrar un imbalance significativo en una temporalidad de unos 15 minutos o 1 hora. Vamos a esperar a que el precio regrese a esa zona y confirmarlos con indicadores. Ya puede ser con el RSI para detectar sobreventa o sobrecompras. También vamos a establecer nuestra entrada en el punto donde el precio comienza a revertir dentro del imbalance, como lo que hemos hablado hasta ahora. Vamos a poner primero el RSI y vamos a buscar un nuevo imbalance. Vamos a poner 1 hora, un imbalance que nos interese. Por ejemplo, este imbalance de aquí. Y vemos que perfectamente. Porque esto lo pondríamos justo por encima. Y este sería nuestro imbalance. Vemos que nos deja una fuerte vela de retroceso, nos deja el imbalance, el RSI está por encima en sobrecompra y vemos cómo se mete justamente, no nos tocaría el stop loss por poquito, pero nosotros lo que haríamos, ya sabéis, siempre es bajar de temporalidad y ver la vela de rechazo. En este caso podríamos entrar incluso en 1 hora y vemos que la vela de rechazo se ve bastante clara, sería en esta vela de aquí. Y lo dicho,
hay gente que esperaría a que volviese, se metiese en el imbalance porque justamente nos deja un imbalance y entraría aquí, y otras personas entraríamos aquí debajo justo cuando acaba la vela de rechazo. Eso ya es elección. Yo, por ejemplo, entraría cuando acabara la vela de rechazo. Sería esto aquí, pondríamos el stop loss, como si veis, siempre por aquí encima, que justamente no nos tocaría por poquito en este caso, y buscamos nuestro ratio beneficio de un 1,3. Y esta sería nuestra otra entrada, pero esta vez entrando con un imbalance, no buscaríamos un order block. Y la última estrategia, combinaríamos los imbalances con los order block. Como os he comentado antes, ya hemos visto varias. Buscaríamos un imbalance que coincida con un order block en la misma zona. Combinaríamos estas dos herramientas para aumentar la probabilidad de éxito, que hemos visto que tiene bastante probabilidad de éxito, y utilizaríamos un indicador, como os he enseñado antes, como el RSI, para confirmar si hay actividad significativa en esa área. También utilizaría el Fibonacci para ver si justamente coincide con nuestras zonas de oro. Los consejos y errores comunes al operar esta herramienta serían no operar solo con un imbalance o un order block, siempre intentar buscar confirmaciones adicionales con las velas como os he enseñado. También teníamos que analizar el contexto del mercado. Estas herramientas funcionan mejor cuando están alineadas con la tendencia general. Sobre todo, y muy importante, gestiona tu riesgo. Siempre tienes que colocar un stop loss fuera de las zonas clave y utilizar un ratio de riesgo-beneficio de al menos un 1,3. Los errores más comunes que hay es marcar un order block demasiado amplio. Como os he enseñado antes, podemos separar entre imbalances y order block. También ignorar la dirección principal del mercado. Es muy importante saber hacia dónde va el mercado. Y por último, operar en mercados con baja volatilidad o sin suficiente volumen. Recuerda, operar con esas herramientas requiere paciencia y práctica. No esperes resultados inmediatos, pero con el tiempo estas técnicas pueden marcar la diferencia en tus próximas operaciones. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo módulo.